Hola, nos juntamos otra vez, ahora con el video número 2, en el cual vamos a ver la sinapsis propiamente tal. Vamos a partir con la morfología y algunas generalidades. Primero, decir que la sinapsis es la estructura a través de la cual se transmite la señal nerviosa de una neurona a otra y está compuesta por una región presináptica, que es la estructura especializada del axón de la neurona presináptica, y una región postsináptica que ya vimos que está especializada ahora en la neurona postsináptica, que es por donde se recibe la señal y que son las dendritas. Y dentro de esas dendritas hay lo que se llama las espinas dendríticas, que es realmente donde se ocurre la sinapsis, particularmente en el caso de la sinapsis glutamatérgica, que son las más abundantes en el cerebro. Hay un espacio entre el presináptico y el postsináptico, y eso lo pueden ver más en esta microfotografía, en que aquí no se nota tanto, pero hay un espacio entre el presináptico y el postsináptico, y toda esta estructura está rodeada por la glía, ¿no? Que es particularmente el astrocito, que provee un soporte metabólico y que ayuda a la remoción del neurotransmisor que se libera continuamente. Esta figura muestra una microfotografía de microscopio electrónico, en la que se han coloreado artificialmente algunas de las estructuras. Entonces, en amarillo está la región presináptica o los botones, los terminales axónicos. Eh, en rojo están las mitocondrias del presináptico, y ustedes pueden ver que en la región presináptica existen estas vesículas o redondelitas que son vesículas sinápticas. Y por otro lado, en el postsináptico, que es esta región de acá, más clara, está coloreada en morado lo que se llama la región, la densidad postsináptica, que es donde se encuentran los receptores postsinápticos. Y toda la dendrita está coloreada en gris. Entonces, ya sabiendo un poco más de la morfología, veamos un esquema. En este esquema ustedes pueden ver lo mismo que les mostré previamente, pero además la microfotografía que les mostré recién era de una sinapsis química. Sin embargo, además de la sinapsis química que están aquí a la derecha, ustedes pueden ver que aquí a la izquierda hay otro tipo de estructura que se llaman sinapsis eléctricas o uniones de juntura, en inglés se llaman gap junctions, que son regiones que no tienen un espacio sináptico entre el pre y el postsináptico, prácticamente es muy pequeñito, y están conectados a través de estas estructuras proteicas que se llaman, gap junction se llama a toda la estructura, pero cada una de estas estructuras moleculares que son proteínas son conexones, se llaman conexones y están formadas por unas proteínas que se llaman conexinas de distintas, que tienen una cierta diversidad. Particularmente en el sistema nervioso está la conexina 43, y estas conexinas forman estos conexones que son realmente poros por donde puede pasar carga y otras moléculas. Las sinapsis químicas, por otro lado, que son las que están a la derecha, no tienen este tipo de conexión directa, sino que para transmitir la señal de una neurona a otra se requiere la liberación de un neurotransmisor químico. Ese tipo de sinapsis es el que vamos a ver más en detalle, pero primero vamos a ver brevemente cómo son las sinapsis eléctricas. Como les decía, los conexones están formados por estas proteínas conexinas que ustedes pueden ver en la figura, que contiene estos grupos de conexinas que forman este poro, un poro realmente acuoso que permite el paso de moléculas relativamente grandes como ATP,
MP cíclico, eh, y que pueden, bueno, incluso lactato podría pasar, eh, y que conectan eléctricamente una neurona con otra. Y esto lo pueden ver aquí en este registro, en el cual pueden ver un registro de un potencial de acción presináptico y cómo en el postsináptico inmediatamente, sin ningún retardo, se puede registrar una señal un poquito más lenta y un poquito más filtrada, se podría decir, o sea, no tan, de amplitud no tan grande, pero básicamente de la misma forma y suficiente como para activar canales dependientes de potencial. Entonces, esta señal eléctrica es transmitida sin una latencia, sin un retardo, eh, de manera directa de una neurona a otra o de una célula a otra. Entonces, sabiendo eso, las sinapsis eléctricas, como les decía, son rápidas y no tienen retardo. Y además, y voy a volver un poquito para atrás, lo importante aquí es que si ustedes se fijan acá no hay una diferencia entre un presináptico y un postsináptico. Las señales eléctricas pueden ir en ambas direcciones. Aquí es como toda señal eléctrica por lo demás, no hay una, una direccionalidad de la señal eléctrica, solo si aparece en una célula va a ser transmitida, conducida hacia la otra célula y viceversa. Esto es muy diferente de la sinapsis química, que como dije, tienen regiones bien particulares. O sea, hay un presináptico claramente definido y un postsináptico claramente definido también. Entonces, dentro en este esquema, o sea, lo que podemos ver es que muy diferente de lo que recién les mostré desde el punto de vista eléctrico que pasa en una sinapsis eléctrica, la sinapsis química, cuando se registra un potencial de acción en la sinapsis, en el espacio presináptico, en el botón presináptico, lo que se registra en el postsináptico es una señal muy pequeñita que tiene además un retardo, que no es instantánea y que además tiene una forma completamente distinta al potencial de acción. De partida es mucho más lenta. Si vemos desde el punto de vista morfológico ahora, como, bueno, ya les comenté esto de que existe un presináptico claramente establecido, un postsináptico claramente establecido, pero además la morfología de las terminales es un poco distinta si es una sinapsis excitatoria o una sinapsis inhibitoria. En general, las sinapsis inhibitorias están más cerca del soma neuronal, mientras que las sinapsis excitatorias están en general en las dendritas y en sus espinas, ¿no? La sinapsis química, entonces, la principal característica es que son unidireccionales, es decir, hay un presináptico, un postsináptico, y el postsináptico no puede mandar información eléctrica, al menos, hacia el presináptico. Y además tienen morfologías especiales si son excitatorias o inhibitorias. ¿Ya? Entonces, si seguimos un poco más ahora con la sinapsis excitatoria, que como les había dicho es muy abundante en el cerebro. Aquí tenemos otra microfotografía de microscopio electrónico en la cual se ve, aquí está el esquema en la derecha, la imagen del terminal presináptico en que se ven las mitocondrias y también se ven estas vesiculitas que son las vesículas sinápticas y que ustedes se fijan solo se asocian a la membrana plasmática en una región bien específica, aquí en este caso y aquí. Y esas regiones específicas ustedes ven que tiene también una especialización postsináptica, acá y acá,
que se llama, como ya les había comentado, densidad postsináptica, que es donde están los receptores postsinápticos. Entonces las vesículas presinápticas se van a liberar solamente eh, en esa región, y esa región se llama zona activa. Es una región especializada del terminal presináptico por donde se liberan las vesículas sinápticas. ¿Ya? Entonces, también es importante entender que como son dos estructuras, la presináptica y la postsináptica, para mantener esta estructura bastante asociada o coordinada una con otra, por los movimientos y otras cosas, existe una serie de proteínas de adhesión que están formando una especie de cierre, como el cierre del polerón, que asocia una membrana respecto a la otra y también limita la zona activa y la densidad postsináptica. Entonces, y esas proteínas se llaman proteínas de adhesión estructurales. Hay una diversidad de ellas, no tiene sentido que ustedes se las sepan, pero tienen que saber que existen. Y lo otro es que tienen además, tanto en el pre como en el postsináptico, hay lo que se llaman proteínas andamio que van a formar la estructura de la densidad postsináptica y de la zona activa y van a permitir estructurar todo la maquinaria que se requiere para la liberación de las vesículas sinápticas y para la ubicación y transducción que debe ocurrir a nivel de los receptores postsinápticos. Bueno, veamos algunas preguntas que podrían surgir, como por ejemplo, ¿en qué difieren las sinapsis eléctricas de la sinapsis química? Bueno, aquí hay una propuesta, dice, las sinapsis químicas difieren de una pregunta. Podría ser que las sinapsis químicas se acoplan tanto eléctrica como metabólicamente dos neuronas y las eléctricas solo transmiten la señal eléctrica, pero esta es atenuada. La otra posibilidad es que aunque la microscopía electrónica de ambos tipos de sinapsis es muy similar, las proteínas sinápticas son diferentes. La tercera es que solo la sinapsis química se requiere un potencial de acción para que haya neurotransmisión. Y por último, que las sinapsis eléctricas hay un retardo sináptico. En este caso, todas las anteriores, la A, la B y la E, no son correctas porque, por ejemplo, en las sinapsis eléctricas no hay retardo sináptico. Las sinapsis químicas no se acoplan eléctrica y metabólicamente, mientras que las sinapsis eléctricas sí, realmente. Y la microscopía electrónica de ambas es muy diferente y se pueden identificar realmente por esta estructura. Por lo tanto, la que es correcta en este caso es que en la sinapsis química se requiere de un potencial de acción para que haya neurotransmisión. En cambio, en las sinapsis eléctricas, incluso una señal pequeña, no necesariamente un potencial de acción, puede ser transmitido eléctricamente al postsináptico o a la otra neurona, porque recordemos que no hay un pre y un postsináptico. Otra pregunta es que cómo se definen axones y dendríticas como dominios neuronales. Y bueno, ahí unas transportan proteínas al dominio sináptico, por ejemplo, eso es el axón, eso es correcto, o genera potenciales de acción en la dendrita. Las dendritas no generan potenciales de acción. ¿Los axones sí reciben la señal eléctrica de otras neuronas? No, eso es correcto, es incorrecto, perdón. Los axones no reciben señal eléctrica de otras neuronas, pero sí pueden transmitir la señal, pero no las dendritas. Entonces está al revés. Y el C sería propagar de manera activa la señal eléctrica, que ese es el axón, estamos correctos. Y transducir la señal de los neurotransmisores en las dendritas, eso es correcto, porque en el fondo esa es la región postsináptica y ahí es donde se reciben las señales de los neurotransmisores.
La E también es incorrecta porque los axones no generan potenciales de acción, sino que los transmiten. Y las dendritas tampoco propagan potenciales de acción. Y bueno, ahí está las respuestas, ¿no? Y las justificaciones. Entonces, con esto terminamos la cápsula número 2, en el cual vimos la diferencia entre sinapsis eléctricas y químicas. También vimos las morfologías de las sinapsis eléctricas y químicas y las características más definidas del pre y el postsináptico.